Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, Power Around the World. Este video es en parte una continuación al video sobre el JR Pass, que si no has visto te dejo el enlace por aquí arriba y en la descripción del video. Si después de organizar tu itinerario hiciste tus cálculos de tus recorridos y el costo del transporte en trenes no compensa el costo del JR Pass, aquí te comparto cómo comprar tus boletos de tren de forma individual en las máquinas de las estaciones. En este video te platicaré qué tipo de trenes hay en Japón, qué tipo de boletos hay, cómo comprar boletos de tren bala dividido en dos categorías, sin asiento reservado y con asiento reservado. Y en los boletos sin asiento reservado, te muestro ejemplos según el tipo de pago, pagando con tarjeta de crédito, pagando con efectivo y pago combinado con un recorrido con una tarjeta IC como la Suica o Pasmo, terminando con la compra de boletos con asiento reservado y cómo ubicar en la plataforma la puerta del vagón por la que debes subir al tren. Así puedes ver todas las opciones antes de tu viaje y escoger la que más te conviene, o si estás en Japón, irte directo al capítulo de la compra que vas a realizar. Primero te comparto que en Japón existen diferentes tipos de trenes y diferentes empresas que manejan la red ferroviaria de Japón. Como mencioné en el video de JR Pass, la red del grupo Japan Rail se compone por 6 empresas. Sin embargo, existen más empresas privadas que brindan servicio ferroviario. Por ejemplo, la línea que utilizamos en el video de Yokohama y Kamakura, que se llama Enoshima Electric Railway, o la compañía Kintetsu Railway, con la que puedes viajar desde Osaka hasta Nagoya, incluyendo ciudades como Nara, Kyoto, Ise, etc. Estas empresas privadas, en conjunto al grupo Japan Rail o JR, cubren una gran cantidad de ciudades, pueblos y villas o aldeas en Japón. Cada empresa tiene sus máquinas de venta de boletos, y por lo general en las estaciones pequeñas de tren es fácil identificarlas. Sin embargo, en estaciones grandes que comparten 2 o más compañías ferroviarias, es importante primero ubicar la máquina de boletos que corresponden a la línea que vamos a tomar. Si no la encontramos, también podemos pasar a las ventanillas donde nos podrán guiar en la compra de boletos. En este video me enfocaré en la compra de boletos para Shinkansen o tren bala, que pertenecen a las compañías del grupo JR y que son las más rápidos para moverte de una ciudad a otra, por ejemplo de Tokio a Osaka o Kyoto. Si te gustaría un tutorial para compra de boletos para trenes de otra compañía o para el metro, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Y bueno, además del tren bala, las compañías JR manejan trenes locales, rápidos o Limited Express, por lo que el costo del tren se divide esencialmente en 2 tarifas. La tarifa base, que es para utilizar cualquier tipo de tren, básicamente aquí es el costo de la ruta. Y la tarifa del tren express, que es para cuando vas a tomar trenes con servicios adicionales o asientos especiales, por ejemplo el tren bala. Por lo que si tomas trenes locales o rápidos, solo es necesario el boleto de tarifa básica. Pero si tomas trenes Limited Express o el tren bala llamado Shinkansen, necesitarás la tarifa básica más el boleto del Limited o Super Express. Y ahora sí, hablando específicamente de boletos para el tren bala, puedes comprar el boleto para los vagones no reservados. En este solo debes preocuparte por comprar el boleto de la ruta que quieres tomar y buscar los vagones que digan Non-Reserved para sentarte en cualquier asiento libre. O puedes comprar boletos para los vagones reservados. En esos casos, sí hay que tener cuidado en la hora de partida del tren y en ubicar bien el vagón y el asiento en el que te debes sentar. Ya que vimos de qué se compone el costo del boleto y los tipos de boleto, vamos a comprarlos. Iniciemos con el caso de comprar boletos no reservados y pagando con tarjeta de crédito. Primero que nada te comento que aunque no he visto máquinas que tengan versión en español, sí hay versión en inglés que muchas veces puede ayudarte a identificar los nombres de las estaciones, así que puedes cambiar el idioma aquí arriba. Vamos a seleccionar la opción que dice Shinkansen Non-Reserved Seat. Aparece ya seleccionada la estación de donde estamos comprando el boleto, que es de donde vamos a partir, y aquí solo buscamos y seleccionamos la estación de destino. Seleccionamos la fecha en la que vamos a utilizar el boleto y cuántos boletos queremos para adulto o niño. Ahora nos muestra la ruta para la tarifa básica y damos clic en el botón Select. Pero antes de continuar, aquí haré una explicación extra, ya que abajo muestra un botón que dice Purchase Limited Express Ticket Only, que significa comprar solamente el boleto de Limited Express, y trae una nota que es para no comprar la tarifa básica. Esto lo puedes utilizar solamente si ya cuentas con un boleto para la tarifa básica, por ejemplo, si compraste un boleto para el día de hoy, pero por alguna razón no pudiste subirte al tren. La tarifa básica generalmente tiene validez por 2 o 3 días, y eso lo puedes ver escrito en tu boleto, así que si no tomaste el tren el día que esperabas, puedes ir al día siguiente y comprar solamente la parte del Limited Express para utilizar el tren bala. Continuamos y aquí nos pregunta si queremos solo el boleto de ida o también el boleto de regreso. En mi caso solo será el ticket de ida, así que selecciono la opción de arriba, que significa comprar solamente el boleto de ida. Esta pantalla muestra el resumen de la compra.
de qué estación a qué estación vamos a tomar el tren, qué día vamos a abordar, el número de pasajeros y si estamos de acuerdo con la información, damos clic en el botón verde que dice Confirm. Ahora la pantalla nos muestra el total del boleto y nos pone en recuadros naranjas las opciones para pagar, ya sea con tarjeta de crédito en la ranura de la izquierda, con billetes en la ranura del medio o con monedas en la ranura de la derecha. Para este ejemplo vamos a utilizar la tarjeta de crédito, así que inserto la tarjeta en la ranura de la izquierda y al detectarla verás que en algunas máquinas se cierra la ranura de las monedas. Y ahora en la pantalla lo que te muestra en el recuadro naranja es el teclado numérico para poner el PIN y al terminar presionamos la tecla de signo de número. Mientras se confirma el pago puedes seleccionar el botón Receipt si quieres que se imprima el recibo de tu compra. Cuando viajo yo generalmente imprimo los recibos de tren para poder ir calculando mis gastos. Y en la ranura de abajo vemos como antes mencionaba que se imprimirían 2 boletos y ahora menciona 3, ya que va a imprimirnos el recibo de compra. Este será fácil de identificar ya que es más grande que los boletos. Aquí puedes ver que esta máquina nos entregó 2 boletos del mismo tamaño. Esos son los que vamos a utilizar en la máquina para ingresar a la plataforma del tren bala. No olvides recoger tu tarjeta de crédito y pasemos al siguiente ejemplo. Continuemos con el caso de comprar boletos no reservados pagando en efectivo. Primero que nada te recomiendo poner la versión en inglés para que sea más fácil identificar los botones que mencionaré. Para esto seleccionamos el botón que dice English aquí arriba. Seleccionamos la opción Shinkansen Non-Reserved Seat and Fare Ticket. Aquí nos muestra dos opciones. La de arriba es para comprar el boleto no reservado y la tarifa básica, y la de abajo es para comprar solamente la tarifa complementaria del asiento no reservado. Como te comentaba en el ejemplo anterior, esta última opción es solamente cuando ya tienes un boleto de tarifa básica válido. En mi caso no lo tengo, así que selecciono el botón de arriba. Aparece ya seleccionada la estación de donde estamos comprando el boleto, que es de donde vamos a partir, y aquí solo buscamos y seleccionamos la estación de destino. Aquí lamento que no se grabó la parte de la fecha y la cantidad de boletos, pero te comparto la pantalla de otra máquina para que tengas el proceso completo. Seleccionamos la fecha en la que vamos a utilizar el boleto y cuántos boletos queremos para adulto o niño. Continuamos y aquí nos muestra la ruta que escogimos y damos clic en el botón Select. Ahora la pantalla muestra el resumen de la compra, desde la estación de origen, estación destino, qué día vas a viajar y hasta el número de pasajeros. Si estamos de acuerdo con la información, damos clic en el botón verde que dice Confirm. Aquí la pantalla nos muestra el total del boleto y nos pone en recuadros naranjas las opciones para pagar. Te recuerdo que la ranura de la izquierda es para tarjetas de crédito y la ranura del medio y la de la derecha son para efectivo. Para este ejemplo vamos a utilizar efectivo, así que voy a estar insertando los billetes en la ranura del medio. En mi caso solo usé billetes, pero si tienes monedas también las puedes utilizar. Mientras se imprimen los boletos, puedes seleccionar el botón Receipt si quieres que se imprima el recibo de tu compra. En la ranura de abajo a la izquierda saldrán los 2 boletos y el recibo de pago, los tomamos y del lado derecho saldrá el cambio o vuelto. Lo tomamos también y te recomiendo guardar por separado el recibo y los boletos para que no ingreses por error el recibo a la taquilla de entrada y te marque error. Y pasemos al tercer ejemplo de boletos no reservados. Veamos ahora cómo comprar un boleto para tren bala si estás haciendo una conexión con un viaje de tren pagado con una tarjeta IC. Iniciaré mencionando que aunque para los turistas la Welcome Suica o Pasmo Passport son las más utilizadas, también hay otras tarjetas IC que se pueden adquirir y utilizar durante tu viaje a Japón. Por ejemplo, yo tengo la Manaka que pertenece a la zona de Nagoya y es la que verás en este video. Ahora sí, para iniciar el proceso cambiamos el idioma seleccionando el botón que dice English aquí arriba. Vamos a seleccionar la opción que dice Shinkansen Non-Reserved Seat and Fare Ticket. Aquí nos muestra dos opciones. La de arriba es para comprar el boleto no reservado y la tarifa básica, y la de abajo es para comprar solamente la tarifa complementaria del asiento no reservado. Como te comentaba en ejemplos anteriores, esta última opción es solo cuando ya tienes un boleto de tarifa básica válido y en mi caso no lo tengo, así que selecciono el botón de arriba. Aquí la pantalla nos muestra que si tenemos otros boletos, pases o tarjetas IC, los insertemos primero. Estas máquinas las utilizarías, por ejemplo, si viajaste en una línea de tren local de la misma compañía desde una estación pequeña hasta la estación donde tomarás el tren bala y estás comprando el boleto sin pasar por la taquilla de salida, es decir, cuando quieres utilizar la taquilla de transferencia. La pantalla menciona en rojo que solo se puede procesar una tarjeta IC, así que si vas acompañado por más personas, deben realizar este proceso para cada tarjeta. Insertamos la tarjeta en la ranura superior izquierda y si tuvieras un boleto de papel, este iría en la ranura en medio que dice Ticket. Ahora damos clic en el botón que nos aparece y nos muestra las estaciones y ya está seleccionada la estación de partida. Aquí buscamos y seleccionamos la estación de destino. Ahora nos muestra la ruta que está registrada con la tarjeta IC y si es correcta damos clic en el botón verde Select. Muestra la ruta de la tarifa básica que vamos a comprar, que es solo entre las estaciones que vamos a utilizar el tren bala y damos clic en Select.
Ahora la pantalla muestra el resumen de la compra, la estación de origen, la estación destino, incluyendo qué día vas a viajar y el número de pasajeros, aunque como estás comprando un boleto con una tarifa combinada con la tarjeta IC, solo se puede para ese mismo día y para una persona. Aquí la pantalla nos muestra el total del boleto y nos pone en recuadros naranjas las opciones para pagar. En este ejemplo utilicé una máquina que es solo para pago con tarjeta de crédito, así que solo está disponible la ranura izquierda, pero si utilizas otra máquina, te recuerdo que las ranuras de en medio y derecha son para pago en efectivo. Y sí, inserte la tarjeta de crédito en la misma ranura que la tarjeta IC hace un momento. No te preocupes, así es el proceso y no se dañarán tus tarjetas. Ahora nos muestra en naranja el teclado numérico para ingresar el PIN, lo ingresamos y al final seleccionamos la tecla de signo de número. Al procesar el pago nos devuelve primero la tarjeta IC y después la tarjeta de crédito, ambas por la misma ranura. Y en la parte de abajo nos va a imprimir los boletos, en este caso imprimió 4 cosas incluyendo el comprobante de pago. Rápidamente te recuerdo mi recomendación de guardar por separado los recibos o comprobantes de pago y los boletos, para que no haya problemas en la taquilla y no te vayas a confundir. También en caso de cualquier duda, puedes mostrarle todos los papeles que te dio la máquina a los guardias de la estación. Ellos te van a ayudar a ver cuáles son los que debes ingresar en la taquilla para poder pasar. Y ahora te platico que aunque la mayoría de las veces con un boleto no reservado podrás encontrar un lugar para sentarte durante el viaje en tren, hay veces en las que hay más afluencia de lo normal, como en temporadas altas, u ocasiones como cuando llevas equipaje que excede los 160 centímetros de dimensiones totales, en las que es necesario tener un boleto con asiento reservado. También cuando prefieres ya sea asegurar que vas a ir sentado durante tu recorrido, asegurar que si vas con familia o amigos se sienten todos juntos, o si vas a pasar por el monte Fuji, asegurar que vas del lado correcto para poder verlo en caso de que haya buenas condiciones de clima. Que por cierto, de Tokio a Osaka es sentarte del lado derecho, y de Osaka a Tokio es sentarte del lado izquierdo. Sin embargo, también hay que hablar sobre tener ciertas precauciones, ya que los trenes como los Nozomi pasan cada pocos minutos, por lo que si reservas el tren más próximo a salir y estás en una estación grande, probablemente o tendrías que correr o bien ya tendrías que conocer la plataforma en la que subirás al tren, si no puedes correr el riesgo de perderlo. Por lo que te recomiendo, en lugar de comprar un boleto reservado para un tren que salga en pocos minutos, comprar mejor un boleto para un tren en el que sí tengas tiempo suficiente para encontrar la plataforma, el vagón en el que te debes subir al tren, así como un poco de tiempo extra por si quieres comprar los famosos ekiben, que son los almuerzos o bento estilo japonés, que se venden para comerlos mientras vas en el tren y con los que puedes probar un poco de la gastronomía local. Pero bueno, por último, veamos el ejemplo de cómo comprar estos boletos con asiento reservado y cómo ubicar la plataforma y el vagón en el que te debes subir. Aquí también vamos a iniciar cambiando el idioma inglés en el botón de arriba. Ahora en el menú principal seleccionamos Reserved Seat, es decir, asiento reservado, y para los boletos de tren bala seleccionamos Shinkansen Reserved Seat. En principio nos muestra en grande la estación en la que estamos para el punto de partida, y si vas a comprar boleto para viajar desde otra estación, selecciona el boleto Other Stations. En mi caso doy clic en esta estación. Ahora sí, nos muestra el resto de las estaciones para seleccionar la estación destino. Damos clic en esa estación y seleccionamos la fecha en la que queremos realizar el viaje. De aquí seleccionamos la hora en la que queremos tomar el tren, y después el número de pasajeros y si son adultos o niños. Con todo esto, la máquina nos mostrará en las filas de la izquierda los horarios y nombres de los trenes como Nozomi o Hikari, y en las columnas de la derecha nos muestra los tipos de vagón. Ordinary Car es para ir en el vagón normal, Green Car es para ir en el vagón de primera clase, o Non-Reserved Seat para asientos no reservados. Y para cada tren, nos muestra el estado de los asientos. Un círculo significa que hay suficientes lugares disponibles. Un triángulo significa que hay pocos lugares disponibles y una X significa que no hay lugares disponibles. Seleccionamos el horario del tren y el vagón al que nos queremos subir y nos explica cuáles son las zonas para asientos con equipaje que exceden dimensiones. Por cierto, si acaso seleccionaste el tren equivocado o cambias de parecer en el horario escogido, puedes hacer clic en el botón naranja que dice Return to Previous Screen para volver a la lista de trenes y horarios y seleccionar otro. Un dato más sobre el área para equipaje de gran tamaño es que estos asientos pueden ser de dos tipos. Seat with Oversized Baggage Area son los asientos de la última fila del vagón e incluyen el área de atrás del asiento que es donde puedes poner tus maletas. O Seat with Oversized Baggage Compartment, que son áreas que están en los pasillos entre vagones y generalmente las encontrarás al lado del sanitario. Damos clic en el botón verde que dice Confirm y nos pide seleccionar el tipo de asiento que queremos, ya sea asiento ordinario, con área para equipaje de gran tamaño o con compartimento para equipaje de gran tamaño. También muestra la opción de volver a asientos no reservados. En mi caso solo necesito asiento normal, así que selecciono la primera opción.
Ahora pregunta cuál asiento queremos escoger entre el A y el E, siendo los asientos A y E en ventana, los asientos C y D en pasillo y el asiento B entre los asientos A y C. Puedes seleccionarlo directamente, pero te recomiendo seleccionar del mapa, ya que así puedes ver cuál vagón va con más asientos disponibles, en qué parte están los sanitarios. También si viajas con más personas y quieren ir todos juntos, al seleccionar el vagón puedes ver si hay asientos libres juntos. Y por último, si eres fan del Monte Fuji como yo, puedes buscar si hay algún asiento disponible en la ventana del lado que te permita verlo lo mejor posible. Una vez seleccionado el asiento de nuestra preferencia, damos clic en el botón verde Confirm. Ahora nos muestra la ruta de la tarifa básica entre las estaciones que vamos a utilizar el tren bala y damos clic en Select. Aquí la opción de arriba es para comprar el boleto de tarifa básica solo de ida y el de abajo para que sea ida y vuelta. En este caso solo compraré el boleto de ida, así que doy clic en el botón Select de la opción de arriba. Aquí la pantalla muestra el resumen de la compra, desde la estación de origen con horario de partida, estación destino con horario de llegada, qué día vas a viajar, el nombre del tren, en este caso Nozomi 14, el tipo de vagón, en este caso es vagón normal, y el número de pasajeros. Si estamos de acuerdo con la información, damos clic en el botón verde que dice Confirm. Ahora la pantalla nos muestra el total del boleto y realizamos el pago como en los ejemplos anteriores, ya sea con tarjeta de crédito o efectivo. En el boleto emitido podrás ver todos los datos: la estación de partida, estación destino, la fecha, hora del tren, el nombre del tren, el costo y en especial el vagón llamado Car y el asiento Seat, que se compone por la fila y el lugar. En mi caso fue el vagón 12 y el asiento 5E. Y ahora veamos cómo saber en dónde tienes que tomar el tren. En este caso, para pasar por la taquilla de entrada, solo utilicé este boleto. Y después en la pantalla me fijé dónde estaba el nombre de mi tren y el número, en este caso Nozomi 14, para encontrar la plataforma llamada Track. Y aquí seguí las señales para llegar a ese track o plataforma. Una vez en la plataforma, para ubicar la puerta por la que hay que subir al tren, puedes ver primero tu boleto en la parte que dice Car, en mi caso es el 12. Y ahora para ubicar cuál es la puerta en la plataforma, puedes ver en las puertas de seguridad el número de vagón que se va a detener en esa puerta. O puedes verlo también en los postes de la plataforma. Y bueno, por si llegas corriendo o con la hora justa para el tren, también puedes abordar desde otra puerta y ya adentro buscar el vagón y el asiento en el que te debes sentar. Aunque en temporada alta puede ser más difícil moverse en los pasillos de los vagones, ya que habrá personas o maletas, por lo que te recomiendo dejarlo como última opción. Y bueno, una vez que ubicaste tu vagón, ya que tu tren sea el siguiente en llegar, realiza la fila para poder abordar sin problemas. Una vez que abordaste el vagón, ya solamente tienes que ubicar el número de tu fila y el asiento. Con esto llegamos al final del video, espero que te haya servido mucho para tu viaje. Si así fue y te gustó el contenido, te recuerdo darle me gusta a este video y si tienes alguna duda puedes dejármela en los comentarios. También te recuerdo suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba nuevos videos. Gracias por llegar hasta el final y si llegaste hasta aquí comenta con un emoji de tren para saber que lo lograste. Nos vemos a la próxima, bye.